el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos entonces a estar tocando este tema que nos habla de oraciones y ofrendas. Usted dirá que curioso, ¿por qué están juntos las oraciones con las ofrendas? Es que tanto la oración como la ofrenda es un acto de fe. La fe, todos sabemos que es un don de Dios, es algo que nosotros recibimos de parte del Señor. Y lo recibimos para que lo pongamos en acción, no para que nosotros sencillamente digamos, oh, yo creo en esto, sino sencillamente que pongamos en acción aquellos que creemos. Por ejemplo, si oramos, tenemos que orar y ejercitar esa fe a través de la oración. Para eso Dios nos da la fe y nos da el medio por el cual nosotros ejercitamos esa fe. Y también la ofrenda es algo que nosotros hacemos con fe, porque una ofrenda que se da sin fe es una ofrenda que no va a resultar en nada, pero cuando nosotros lo hacemos con fe, eso va a traer la bendición que nosotros esperamos. Recuerden que la fe es la moneda del cielo. Amén, gloria a Dios. Una vez más lo digo, no es que uno paga para recibir un milagro o una sanidad, sencillamente eso es un acto que yo no estoy de acuerdo, que lamentablemente se ha prestado esa situación a muchísimos abusos de parte de congregaciones, etcétera, pastores, con los cuales yo no concuerdo en lo absoluto diciendo que hay que pactar o hay que comprar un milagro, que si uno no da una ofrenda determinada, entonces no va a estar recibiendo esa bendición o ese milagro esperado. No, el tema es que el acto de fe en el ofrendar es realmente lo que nos va a nosotros abrir las puertas de la bendición. La oración nos abre las puertas de lo espiritual y la ofrenda nos va a abrir la puerta de lo material. Ahora, también vamos a crecer en fe cuando nosotros vemos que prosperan nuestras vidas porque nosotros somos consecuentes con las promesas de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. No perseguimos lo material, pero obviamente que lo material cumple un papel importante en nuestra vida. Nuestro objetivo fundamental es crecer espiritualmente, crecer como hijas e hijos de Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, vamos a crecer en fe, porque la fe es algo que crece. Amén. La fe no es algo plástico que se nos da y ahí se quedó tal cual se nos dio. No, la fe es algo que se desarrolla, que evoluciona, que crece, que se engrandece. Para eso Dios nos da la fe. Y estos son dos de los medios por el cual nuestra fe va a crecer. Amén. Por eso vamos a estar pasando el screen, por favor, Elisa, acerca de lo que viene. Dale otro clic. Génesis capítulo 18, verso 16 al 33. Vamos a mirar. Génesis capítulo 18. Y vamos a hablar acerca de la oración, porque la oración tiene muchas connotaciones. No solamente la oración es lo que hemos estado haciendo aquí, ¿verdad? Orando por las peticiones que se han traído en el día de hoy. Usted también orando particularmente de rodillas, como lo han hecho algunos, casi todos, entonces, o sentado. Pero lo importante fue la oración de fe. Entonces, esa oración es muy importante, es algo que también debemos de hacer en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, no solamente cuando asistimos a una reunión de oración como esta. Pero lo importante de esto es que la oración está compuesta de distintas facetas. Una de las facetas las encontramos aquí, Génesis capítulo 18, vamos a dar lectura y leemos desde el verso 16 al 33. Yo leo el verso 16 y otro hermano leemos un verso cada uno si usted lo tiene a mano. Amén. Y dice así, el verso 16 de Génesis 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escribiré yo a Abraham lo que voy a hacer. El 18.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare a Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. 30. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré, risa se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré, si hallaré ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. 22. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente de 23, quizás se hallarán ahí 10 y no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Bueno, esto se conoce como una intercesión. Es otra de las facetas que tiene la oración: interceder por otros. En la oración nosotros exponemos nuestras necesidades personales, las que conocemos, ¿verdad? Pero a veces es necesario interceder. Ese es el ministerio que el Señor Jesús tiene en la actualidad. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, la labor del Señor no se terminó en la cruz en el aspecto de la intercesión celestial que Él está ejecutando. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, se refirió a la salvación, nuestra salvación. Amén. Él derramó su sangre, dio su vida, murió en esa cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, se apareció luego a sus discípulos por 40 días y ascendió al cielo. ¿Qué fue a hacer al cielo? Fue a interceder. El libro o la carta a los hebreos nos habla de la función sacerdotal o sumo sacerdotal que está cumpliendo nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor. Amén. Amén. Hoy no estamos bajo el pacto levítico, bajo el pacto de la ley, en la cual
allí en ese pacto de la ley había un sumo sacerdote y diferentes sacerdotes, múltiples sacerdotes que ministraban primero en el tabernáculo cuando este pacto fue establecido, cuando la ley fue establecida, y luego posteriormente eso mismo se ejecutaba en el templo de Jerusalén. Bueno, todo eso quedó caduco por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En ese pacto se sacrificaban animales, que se derramaba su sangre, y eso hacía una expiación por los pecados. Pero era de carácter temporal, porque el perfecto sacrificio es el que ofreció el Señor Jesús. Alguien sin pecado, un hombre sin pecado, sin mancha, tuvo que morir por todos los demás hombres, nosotros, pecadores. Y eso hizo que ese sacrificio que hizo el Señor Jesús fuese el verdadero sacrificio que se esperaba, que había planeado Dios desde la eternidad. Por eso, de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, vemos el plan de Dios y la importancia de la oración y la intercesión, porque ahora el Señor resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, y Él se presentó delante del Padre, y lo sigue haciendo en el santuario celestial, delante de nuestro Padre celestial, mostrando sus manos heridas, mostrando su costado abierto, y también la sangre que Él derramó ahí en la cruz, porque Él no fue al cielo con las manos vacías. Acá hay un principio: intercesión y ofrenda. Esa sangre que Él llevó al cielo era precisamente la ofrenda que Él mismo proporcionó, su propia sangre, por todos nosotros. Con esa sangre Él nos compró, nos redimió, dando Él su vida, ¿sí? Nos salvó de la demanda justa de la ley de Dios. Toda alma que pecare, esa morirá. Pero Él allí llevó, entró al santuario celestial, en el cielo de Dios, mostrando esa sangre, dando testimonio, esa sangre, de que fue derramada, fue vertida esa sangre, la de Él, esa sangre limpia, inmaculada, gloriosa, santa, fue derramada por nosotros pecadores. Amén. Amén. Ese es el testimonio que da la sangre en el cielo. Una vez yo me preguntaba, ¿dónde fue a parar la sangre del Señor? Bañó el poste en el que estaba crucificado, goteó sobre el piso, fue absorbida por la tierra. No, esa sangre de alguna manera fue preservada milagrosamente, sobrenaturalmente, para que cuando el Señor ascendiera al cielo no vaya con las manos vacías. Él entraba en la presencia celestial, en el cielo, con una ofrenda que era su propia sangre. La ofrenda más valiosa que alguien puede dar, su propia vida. ¿Me explico? Pero eso permitía una función celestial, la intercesión. Intercesión. La Biblia nos dice que Jesús está intercediendo por nosotros. También la Biblia nos dice que Él es nuestro abogado. El abogado es el que defiende a alguien. Este abogado celestial, glorioso, este Cristo resucitado, está abogando por nosotros. Y está intercediendo. Amén. Por eso, ahora encontramos en este pasaje de Génesis capítulo 18, esa intercesión, no de Jesús, que lo dije de manera introductoria, de la intercesión que está cumpliendo Él por nosotros. Ahora Jesús está intercediendo por usted y por mí. Amén. Por todos aquellos que Él murió. Amén. ¿Por qué? Por aquellos que Él compró, los quiere preservar, los quiere guardar. Por eso Él intercede. Amén.
Amén. Gloria a ¿Podemos Dios. estar seguros de nuestra salvación? Gloria a Dios. ¿Podemos descansar en las promesas de Dios? Amén. Sabiendo Amén. que el glorioso Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él mismo está intercediendo por Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Nos está cuidando. Sí, Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, Él está haciendo ese trabajo. Pero encontramos un símil o un paralelismo en la vida de Abraham. Aquí Abraham está intercediendo también, como hemos visto. ¿Por quién intercedía Abraham? A ver. Por su sobrino Lot. Por su sobrino Lot. ¿Dónde estaba viviendo Lot en ese momento? Sodoma y Gomorra. En Sodoma y en Gomorra. Y Abraham sabía por Dios mismo, por revelación, de que Dios iba a destruir las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, por el pecado que se vivía en esas ciudades, que se practicaba. Entonces el juicio ya estaba decretado. Pero ahora, sabiendo que su sobrino Lot estaba en aquella ciudad de Sodoma, entonces él intercede por él. Abraham amaba a Lot, era su sobrino. Amén. No vamos a contar toda la historia de la relación entre Abraham y Lot y Abraham. Usted lo puede leer en su Biblia. Pero sí vemos que él intercede. Y aunque no menciona el nombre de Lot, sí da a entender de que si hubiera allí una cierta cantidad de justos, ¿destruiría Dios la ciudad? Y Dios, hablando con Abraham hablando con Dios, recibe respuesta a su inquietud. No. Si hubiere 10 justos, 5 justos, o aún sin haberlo mencionado, a Lot, no voy a destruir la ciudad si allí está Lot. Esa es una intercesión. Eso es lo que somos invitados a practicar, a interceder. ¿Qué hacía Jesús cuando se retiró en el Monte de los Olivos a orar antes de que fuese capturado en aquel lugar? Estaba intercediendo. Y dice de la Escritura que intercedía de tal forma, oraba de tal manera, que su sudor era como gotas de sangre. Eso significa que la intercesión se hace con intensidad, con determinación, con fervor, con deseos intensos. Amén. Cuando alguien intercede, no es que está sencillamente exponiendo un caso, sino que está defendiendo y está haciéndolo con determinación, con seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intercedemos en el nombre de Jesucristo, es obvio que primero hemos recibido la revelación por cuáles cosas tenemos que interceder. No vamos a interceder por alguien que Dios no nos reveló que intercedamos. Intercedemos por aquellos que realmente Dios quiere que intercedamos. En este caso, Dios necesitaba que alguien intercediera por Lot. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que Dios, lo que dije, Dios necesitaba? Dios necesita una voz aquí en la tierra. Dios necesita a alguien que interceda por los demás. Por eso, la iglesia, por eso estamos nosotros aquí. Por eso estamos orando los unos por los otros. Porque necesitamos cumplir esa función. Si Dios no tiene la iglesia aquí, ¿cómo es que Dios va a obrar? Pastor, Dios es todopoderoso. Claro que sí. Dios es soberano. Claro que sí. Y hace como Él quiere. Claro que sí. Pero Dios, porque es Dios, esto no lo dice la Biblia, lo intento explicar ahora, se autolimitó a sí mismo, en el sentido de que Él desea
que haya gente de Él acá en la tierra que hable en nombre de Él. Que hablen en el nombre de Él. Que intercedan en el nombre del Señor Jesús. ¿Me explico, hermano? Porque si no hay quien intercede acá en la tierra, no se puede provocar un milagro, una sanidad, una liberación. La solución a un problema. Pero Dios lo puede hacer igual. Claro que lo puede hacer. Pero repito, Dios se autolimitó a sí mismo confiando en nosotros. Confiando en su iglesia. Porque sabe Dios que la iglesia ha sido comprada y ahora es propiedad de Él a través de la sangre de Jesús. Como su iglesia, que ha sido redimida del pecado, que ha sido liberada del enemigo, que ha sido rescatada, que ha sido salvada, que ha sido quitada del fuego, de las brasas y puesta en un lugar de bendición, que ha sido sacada de un pantano para ser puesta y sobre una roca firme que es Cristo Jesús. ¿Cómo no va a confiar Dios en esa iglesia que tiene que ser agradecida, que tiene que ser llena de confianza, de fe, de poder, por la sencilla razón de que no es algo más, no es cualquier cosa? La iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que han sido redimidos del pecado para eso, para hablar en el nombre de Dios. Amén. Amén. Comprendemos entonces que una de las funciones más importantes de la iglesia es orar, interceder. Algunos han dicho, hay que predicar el evangelio, el evangelismo es lo más importante para la iglesia. Es importante predicar el evangelio, precisamente porque somos la voz de Dios. Si no predicamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pero la oración es lo que antecede a la predicación. Primero, la oración. Segundo, la predicación. Tercero, la enseñanza. ¿Por qué? Porque los salvos necesitan ser instruidos. Por eso también no solo hay que predicar para llevar el mensaje de salvación, sino que también hay que enseñar para que los salvos crezcan, se instruyan, se desarrollen. Para eso estamos aquí. Amén. Para que aprendamos a interceder, a orar, a predicar, a enseñar. Para que aprendamos a hacer la obra de Dios. Y de esa manera nosotros demostramos nuestra fe. Jesús, el autor y el consumador de la fe, la demostró. No fue alguien que dijo, yo diseño este plan de la fe. Y luego ahí se quedó. Él lo diseñó el plan. Y no solo se quedó allí, lo practicó, lo vivió, demostrando que él tenía la fe de creer como hombre de que ese plan es perfecto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estuvo dispuesto a dar su vida para sellar ese pacto con su propia sangre. Estaba seguro el Señor que iba a funcionar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la base de la fe. Estemos seguros que lo que hagamos por fe va a funcionar. Porque lo que no proviene de la fe, dice la Escritura, es pecado. Y todos los hijos de Dios somos llamados a vivir por fe, a practicar en fe, a crecer en fe. Amén. A hacer uso de ese don que Dios nos dio, que no se compra en el almacén de la esquina, que viene del cielo. Es un don de Dios.
no se alcanza a obtenerse en una universidad, en una escuela. No. La fe no se aprende en la calle. No. No se alcanza con relaciones humanas. No se alcanza la fe, ¿verdad?, por conocer la naturaleza del hombre. No. No se alcanza fe por conocer misterios de la psicología humana. No se alcanza por conocer ciencia o tantas otras cosas que los hombres confían. Eso no provee de fe. La fe se alcanza sencillamente por ser una hija, un hijo de Dios, porque la fe inicial que recibimos es la fe salvadora, la que nos permite creer en lo que Dios hizo a favor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, esa fe se desarrolla y crece. Y no solamente creemos que somos salvos, sino que otros lo pueden ser. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es fe. Así que Abraham intercedió también. Es un ejemplo a nosotros. Que con todas las circunstancias en contra, él siguió intercediendo. ¿Y qué sucedió? Ya conocemos la historia, ¿verdad? Lot fue sacado de la ciudad. Y no pereció Lot en la ciudad. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero no Lot. ¿Por qué? Porque funcionó la intercesión de su tío Abraham. Amén. Porque Abraham estaba intercediendo con fe. Amén. Amén. ¿Cómo no iba a tener fe Abraham si había hablado con Dios? Bendito Dios. Y Dios le había respondido. No solo que Abraham hablaba con Dios, sino que Dios le respondía, oía hablar a Dios. ¿Sucede igual con nosotros? Claro que debe de suceder. Claro que puede pasar. ¿Y por qué no pasa, pastor? Quizás la pregunta, ¿verdad? No pasa por una sencilla razón. No porque Dios no quiera, sino porque muchos de nosotros a veces no queremos. Porque nos falta la fe. Exacto. Cuando uno no ora, es una señal de que tiene muy poca fe o ninguna. Amén. Amén. ¿Cómo conocemos nosotros a las personas de fe? Cuando oran. No nos va a dar el tiempo para seguir hablando, ya son las 9. Pero hoy vamos a hablar de algunas cosas más de la oración y luego de las ofrendas, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Le interesa el tema? Amén. Gloria a Dios. Amén. El ofrendar es un acto de fe también, Gloria a Dios. que también funciona. Amén. 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 Pero son medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en fe. Porque la intención de Dios no es sencillamente, repito, darnos un talento y que quede sepultado en algún lugar de nuestra vida, sino que ese talento sea multiplicado. Porque todo lo que Dios nos lo da para que lo multipliquemos. Amén. Gloria a Dios. O sea, Dios pone en nuestra mano todo lo que necesitamos nosotros. No solamente para vivir una vida de bendición nosotros, nuestras familias, sino ser bendición a los demás también. Y todo eso por la fe. Amén. Amén. Y pero necesito dinero, pastor. Y necesito un futuro financiero. Claro que sí. Pero tenlo por fe. Así es. Por fe. Por fe. Y necesito un bienestar. No tienes la suficiente fe para creer de que eres una hija o un hijo de Dios y que el deseo de Dios es que tú estés bien, bendecida, bendecido, prosperada, prosperado. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestro objetivo principal debe de ser confiar en aquel que prometió. Así es. Amén. Y ese es el Señor. Bendito. Cuando nosotros vivimos bajo ese orden, tenga la seguridad que Dios respeta el orden que Él estableció y Él va a cumplir con su parte. Amén. Amén. Como ya cumplió. Alabado
Y nos dejó a nosotros ese ejemplo. Envió a su Hijo a morir por ti, David. Aleluya. Amén. Amén. Él cumplió. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Amén. Alabado Dios. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. No para salvarnos, sino para vivir acá como Dios quiere que vivamos. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a orar. Alabado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Orar, orar. El medio de gracia que Dios nos da. Qué valioso es orar. Qué valiosa la oración. Amén. Lo que muchos desprecian, muchos se burlan. Y se burlan porque no conocen el valor de lo que Dios puso en nuestras manos. Santo Dios. La mayor fuente de recursos que tiene el cristiano es la oración. Amén. Amén. Créelo, porque de ahí viene todo. Alabado Dios. Sí, Señor. No es tu trabajo. No son tus relaciones, tus amistades, ni tu familia. Son buenas cosas tener buenas relaciones con los demás. Es bueno tener un buen trabajo. Pero la mayor fuente de recursos y de bendiciones es la oración. Bendito Dios. Porque es el único medio por el cual recibimos las cosas de carácter sobrenatural. ¿Sí? ¿Me explico? Gloria a Dios. Amén. Tú oras y hablas y declaras lo que Dios ha preparado para ti. Lo declaras en fe acá en la tierra. Amén. ¿Y qué crees que va a suceder? Si Milagro. Dios lo tiene ya preparado, Él está deseoso de dártelo. Pero para recibirlo hay que Sí, creerlo. Señor. Amén. Gloria a Dios. Está Alabado Dios. y está para nosotros. Y cuando uno cree, habla Amén. y dice, lo tengo por la fe. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Lo creo. Gracias. Amén. Salgo adelante. Gracias, Señor. Amén. No por mi capacidad, no por mis talentos, no por mis estudios, no por mis recursos humanos, no por las cosas que tengo a mi alcance, no por las propiedades, no por el dinero ni cuentas bancarias, no por educación, no por lo que yo haya estudiado, no, nada de eso, solo por la fe en el que prometió, porque si Él prometió va a cumplir. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. De eso se trata. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos sentimos sumamente honrados, sumamente agradecidos, porque se nos abren nuestros ojos. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. sea. Antes vivíamos en la oscuridad, persiguiendo lo que el mundo persigue, lo vano, lo necio, desgastando sus vidas, como la mayor parte de las gentes que viven para sí mismos y nunca pueden aprender a vivir para Dios. Alabado Dios. Qué triste para algunos que escuchan, pero no pueden llevar a cabo el vivir para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vivir para Dios es un privilegio Mi alma te Gracias. alaba. maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias. Santo. y ese privilegio Mi alma te alaba. no lo ganamos nosotros. Mi alma te alaba. Hubo alguien que lo ganó para nosotros. Gloria, Mi alma te gloria, alaba y gloria a te Dios. bendice. Aleluya, Mi Jesús. alma te alaba y te bendice. Alabado Dios. Jesús dio su vida para que tú y yo gozáramos de este privilegio. Oh, gloria a Dios. De este alto honor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Acuérdate Dios. cuando vayas a orar, Gracias. que Santo. cuando doblas tus Damos rodillas, gracias. Alabado Jesús. sea tu nombre. Gracias, Jesús. Oh, bendito es sea. un gran privilegio. Gracias, Señor. Dios. Sí, Señor. Cielo, Dios de la gloria. ¿Sabes qué significa? Que Dios está confiando en ti. Amén. Ay, Gloria ay. a Dios. Sí, Señor. Alabanza Sí, tu Señor.
Alabado Dios. Él está delegando su confianza en tu persona. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu espíritu te está diciendo, ora por esto, Ay, santo Señor. ora por lo otro. Y tú te preguntas si dice yo. Gloria a Dios. Aleluya. Ora, Gloria a Dios. Alabado yo sea te delego a ti el la petición, nombre. esa necesidad, Glorificamos a tu que nombre. tú Gloria a ores. Dios. Amén. Alabado Gracias, Dios. Jesús. Y cuando ves el resultado positivo de tu oración, te gozas. Amén. Al poder. Y Ay, dices, poder. gracias Señor, porque yo no Ay, merecía. Alabado Dios. Gracias. Poder de Dios. Gracias, Poder de Dios. Gracias, Señor. Porque me has escogido a mí para orar. Bendito sea su ¿Y nombre. qué crees que Dios va a hacer cuando vea que tú eres obediente en estas cosas? Ay, Padre Santo, de la gloria, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ay, ay. Gloria a Dios. Gloria Y a todas Dios. las demás cosas os vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Sí, Señor. Jesús. Gracias. Santo, Aleluya. alábate, alábate. Créelo. Ay, santo, Gracias. poder de Amén. Dios. Sí, Señor. Créelo. Lo creemos, Amén. Señor, en el nombre de Y Jesús. vas a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Alabado Aleluya. Levanta una mano y vamos a orar. Gracias. Gloria a Dios. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por tu presencia. Sí, Señor. En este lugar, Señor, gracias por los hermanos que pudieron hoy acudir a este momento de oración. En este lugar, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por habernos escogido para interceder por otros. Amén. Para poner, Señor, nuestras cargas en tus manos, Señor. Y así ser liberado de ellas con fe, con confianza, en que todo, Señor, ha de ser resuelto favorablemente. En que viene la solución, viene la salud, viene el milagro, viene la bendición. En el maravilloso nombre de Jesús viene la salvación de nuestros seres queridos, de los que no te conocen, de amigos, de familiares, Señor, o de compañeros de trabajo. Y tú los tocas, Señor, porque tú eres fiel. Tú has prometido y has de cumplir, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, declaramos esto en fe, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria a Dios. Gloria a tu Poder nombre, y la sangre de Cristo. Gracias, gracias por tu presencia. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, manifiesta tu poder, Dios mío. Oh, Poderoso, gracias, Dios mío, Padre, en el Señor, nombre de Jesús. porque nos has escogido para esto, Señor. Nos has llamado, Señor, a lo más vil, a ser escogido para traer tus tesoros celestiales aquí a la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza Oh, gloria a tu Dios. nombre, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Gloria a Señor. Dios. Te alabamos. Intercedemos por los que no te conocen. Salva, Señor. Oh, Señor, pronto viene tu venida, Señor. Tú vienes a recoger tu iglesia. Salva, Señor. Extiende tu mano. Te esperamos. Pero hay muchos que necesitan ser rescatados, salvados, En el Señor. nombre de Jesús, en el Oh, nombre de Jesús. usa tu iglesia, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En este lugar y en cada rincón de este planeta, usa a tus hijos, Alabado Señor. Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Gracias, Señor Jesús. Alabanza sea tu nombre, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias, hermano. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo, mi alma te Aleluya. alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Confiemos en que todas nuestras peticiones han sido oídas, hermanos. Aleluya, Dios les gloria a bendiga a Dios. todos.